¿Por qué hablamos de la democracia como aquella tentativa política y no como realidad dentro de los espacios de trabajo, sean estas las fábricas, empresas o incluso escuelas? Un ejemplo histórico fue el sistema experimental de Yugoslavia, que para dejar su alineación con la Unión Soviética trató de construir un camino diferente hacia el comunismo. Durante la década de 1950, la decisión de establecer un sistema económico, social y administrativo cuya base autogestora formaba parte de la lucha de Tito contra Stalin, que simbolizaba el centralismo, estatismo y la burocratización. Como fase inicial, se limitó a las grandes empresas, que más tarde se fue extendiendo a las medianas y pequeñas y en general a todos los ámbitos de la vida del país. El esquema autogestionario yugoslavo se apoyaba en la Asamblea General de Trabajadores de cada empresa, en el Consejo Obrero y en el de Gestión. Las empresas de menos de 30 trabajadores, la Asamblea General y el Consejo Obrero formaron un solo organismo. En las grandes empresas existe un consejo obrero por cada departamento con el objeto de centralizar al máximo la función autogestora. En cuanto al director de la empresa, su estatus fue modificado con el tiempo, ya que al principio era designado por el Estado y a partir de 1964 es elegido por el Consejo Obrero. La estructura autogestionaria funciona como un sistema parlamentario en miniatura. El Consejo sería el Parlamento, el Comité de Gestión el Gobierno, el director el Primer Ministro y la Asamblea de Trabajadores el Cuerpo Electoral. Aunque con buenas intenciones puede conducir inevitablemente al surgimiento de una élite dirigente dentro de la empresa, sobre todo considerando las listas de candidatos que eran únicas con cierta opción plural y están en la mayoría de los casos patrocinados por sindicatos, dominados a su vez por la Liga de los Comunistas. Las empresas, organizaciones económicas de trabajo, son entidades jurídicas independientes en el sentido formal. En el plano económico y productivo gozan una considerable autonomía. Pueden decidir por sí solas el programa de producción, la política de ventas y de precios, la compra de materias primas y el tipo de producción. Pueden determinar los salarios, la parte de beneficios destinados a la reinversión, fondos de reserva o prestaciones sociales, sean las vacaciones, viviendas, instalaciones de recreo, etc. Cada una de estas va a estar obligada a destinar una parte de sus ganancias al presupuesto del Estado, que durante ese tiempo solía ser de un 40% del total. Con este dinero el Estado iba a sufragar el aparato administrativo, los gastos de defensa y seguridad, así como la educación. En el plano de la inversión y el crédito, las empresas dependen de los bancos, que son independientes desde 1965 y controlan la vida a nivel pequeño y mediano. A pesar de esta supuesta libertad de acción, la autogestión obrera no es completa ni satisfactoria. Es uno de los elementos configurativos del sistema, pero no el único ni siquiera el decisivo. En la última instancia, el régimen autogestionario está subordinado a las directrices de la Liga de los Comunistas y del partido. En el plano económico, el Estado sienta las directrices globales de la política inversora de las empresas y los bancos, pero más allá de la planificación económica del Estado, existe una de índole ideológico, cultural y psicológico del tipo monopolístico que va a contradecir el principio sí de la autogestión. Más que una autogestión obrera, habría que decir que fue una cogestión entre el Estado y la clase trabajadora, que consiste en una gestión del Estado a nivel macroscópico y en una gestión obrera a nivel microscópico. Es una experiencia muy relativa en lo que concierne las consideraciones del espacio y tiempo. Es incorrecto identificar la autogestión y el sistema de cogestión usado en este país mediocremente desarrollado. Aunque el sistema de Yugoslavia fue mucho más abierto y liberal respecto a otros países de Europa del Este, no deja de ser un régimen de partido único que va a estar basado en una ideología que no admite el pluralismo, ni siquiera el antagonismo. Las decisiones son tomadas por el Estado, la Liga de los Comunistas y otras organizaciones centrales que están dominadas a su vez por funcionarios comunistas. Estas son la Liga Socialista de Obreros, la Federación Yugoslava de Sindicatos y la Liga Juvenil Yugoslava, sin mencionar además del culto que se le rendía a la figura del mariscal Tito. En palabras de un marxista yugoslavo, Marković, nos muestra el panorama de la época y citándolo dice: nuestro actual sistema socialista se caracteriza por el esfuerzo de establecer un equilibrio momentáneo entre dos elementos incompatibles,
el Estado, que es una forma política heredada del capitalismo, y la autogestión, que es la forma política de la nueva sociedad socialista. Ahora bien, concluyendo el fracaso yugoslavo y sus incompatibilidades orgánicas, debemos concluir con una construcción conceptual del término. Aunque existen diversas visiones de la organización autogestiva obrera, sí es necesario afirmar algunos de los lineamientos generales, entre ellos la asociación libre y voluntaria, en donde los trabajadores sean quienes dirijan, administren y organizan la producción, pero sin patrones, Estado y una élite que en nombre de ellos los gobierna. O sea que los medios de producción deben de ser colectivizados, en donde el Estado y una clase proletaria no sean quienes intervengan. Tanto los talleres, las fábricas o incluso el campo deben pertenecer a quienes trabajan en ellos. En cuanto a la organización, debe ser por federaciones de trabajadores. Lo que Bakunin propone es que los trabajadores se agrupen en asociaciones de oficios, sindicatos y federaciones de industrias, que coordinen la producción de abajo hacia arriba y no al revés, por orden de carácter estatal. En cuanto a las decisiones, se van a tomar según la visión del filósofo de forma directa, con mandato revocable y sin jerarquías. La autoridad es funcional y temporal, pero el objetivo en sí que busca la autogestión no es más que una alternativa al sistema capitalista y al socialismo autoritario, porque implica que con ella se alcanzará la libertad personal, la igualdad económica, la cooperación y la solidaridad entre los trabajadores, que según Bakunin no se puede hablar de libertad sin que el trabajador no controle lo que produce ni sus condiciones materiales en sí. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios y suscríbanse. Un saludo, Tal Hart.